Hola a todos, continuamos con nuestras clases de programación orientada a objetos en Java, que son parte del curso práctico de estructura de datos. En los videos anteriores estuvimos viendo los conceptos de herencia y polimorfismo, y puntualmente en el video anterior lo que hicimos es trabajar con referencias polimórficas haciendo polimorfismo por herencia. Ahora lo que vamos a hacer vamos a implementar una interfaz que forma parte del paquete JavaLang, que es comparable o comparable. Lo que vamos a hacer es, a través de la implementación de comparable, vamos a establecer cuando un objeto comparado con otro es menor, mayor o igual. Y ese es el primer paso para realizar un método de ordenamiento. Un método de ordenamiento lo que realiza es comparar un objeto con otro y, si está desordenado, hace una rotación o un cambio de valores. De forma que si nosotros establecemos que nuestra clase implementa la interfaz comparable, vamos a estar permitiendo que los objetos de esa clase que están contenidos en una colección de alguna de las clases que forman parte de las colecciones de Java puedan ser ordenadas a partir de previamente eh, ser comparadas utilizando el método compareTo, que es el que define la interfaz comparable. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer vamos a empezar por una clase común y corriente que se llama jugador. Tiene definidas las propiedades apellido, nombre, casaca, posición en que vemos que hasta ahora parecería que es una clase que no está implementada, y fecha de nacimiento, que es de tipo local date. Bueno, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver por qué esto está tirando error. Yo dejé esto así adrede para poder crear, en este caso voy a poner que es una clase, pero para poder mostrarles un concepto que todavía no hablamos, que es el de enumeraciones. Bueno, una enumeración en Java básicamente es un agrupador de constantes que nos permite agruparlas con sentido lógico a esas constantes y tratarlas como que si fuesen objetos. Es decir, que si ahora definimos una enumeración, no se va a tratar de una enumeración común y corriente como en el resto de los lenguajes de programación, sino que va a ser una clase a la cual vamos a poder agregarle métodos a los valores definidos en ese tipo enumerado. Bien, entonces lo que vamos a hacer es definir esto, que sería posición, como public enum posición, y como son jugadores de fútbol, vamos a hacer lo siguiente. Las posiciones serían arquero, separados por coma irían todos los valores válidos, defensor, mediocampista y delantero. Acá falta la coma. Bien, esos serían todos los valores posibles de la enumeración. Es probable que yo necesite tener eh, un valor asociado o más a esta enumeración, y lo que puedo hacer es definir como que si se tratase de una clase, porque eso en definitiva es lo que termina siendo. Puedo asociar una propiedad, vamos a poner que es final, y podemos definir un constructor que tiene que ser privado también. Y asociar el valor de esa propiedad a cada una de las entradas en la enumeración. Sería descripción. Y aquí lo que vamos a poner sería el string más lindo, arquero. ¿Sí? Como si se tratase de que estamos haciendo un new y le pasamos el valor. Defensor. De lo contrario, si no hacemos esto, todos los valores a la hora de convertirse en strings se convierten con el nombre de la constante, o sea, mediocampista así en mayúscula.
y obviamente no podemos poner espacios en blanco ni caracteres que no serían un identificador válido. Bien, ahí lo que podemos hacer es lo siguiente: definir un método toString que retorne la descripción y estaría. Bueno, eso sería definir una clase, una enumeración, y fíjense que ahí ya no nos da el error, y básicamente el uso es muy similar a como que si tuviésemos una constante en una clase. Bueno, vamos a hacer los métodos getIsets, ¿sí? Con el generador. Acá lo que hice fue apretar Alt Insert, ¿sí? Me parece el generador de NetBeans. Voy a marcar todas las propiedades para hacer los getIsets de todas las propiedades, y voy a hacer un constructor parametrizado que espere valores para todas las variables y las inicialice. Bueno, también voy a hacer el método toString. No lo voy a modificar, eso lo vamos a dejar así. Si bien queda medio desprolijo, es legible. Y lo que vamos a hacer ahora es implementar el método equals. El método equals va de la mano con un método que se llama hashCode. Método equals y hashCode tienen la idea de equals, decirme cuándo dos objetos son iguales. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son los campos clave que establecen que un jugador es igual que otro. La idea sería tratar de buscar campos claves, es decir, que identifiquen unívocamente a los objetos, cosa de poder realizar búsquedas parciales. Es decir, digamos, si por ejemplo identificamos que la casaca es la clave, digamos, del objeto jugador, que en este caso es así, podemos pasarle a una colección un objeto que solamente tenga la casaca y obtener el resto del objeto de la colección. Así que vamos a marcar casaca acá en el método equals para ser generado, y en el método hashCode digamos, la implementación del método hashCode es opcional, pero la idea es que si tenemos un método equals, digamos, tendríamos que establecer que el hashCode se hace por el mismo criterio que el equals, y la relación entre estos dos métodos es que para dos valores que dan equals true, es decir, que son iguales y pertenecen a la misma clase, el valor del código hash debería ser el mismo. Bien, así que generamos y ahí vamos a tener el método hashCode en el método equals, ¿sí? Fíjense que equals recibe un objeto que puede ser de cualquier clase, pero acá lo que hace NetBeans en el generador de código es verificar si el objeto que se pasó por parámetro tiene la misma clase que la clase con la que estamos trabajando, que en este caso es jugador. Digamos, si este control pasa, esta operación, que es el casteo de object a jugador, es seguro, y se puede realizar la llamada a los métodos o acceder a las propiedades que están definidas en jugador para el objeto other. Bien, entonces, ya habiendo establecido cómo es nuestra clase jugador, vamos a ver qué se nos plantea realizar en esta clase abstracta que se llama jugadores_admin_abstract. La idea es, vamos a tener que implementar los métodos abstractos de esta clase, que sería como un manejador de la lista de jugadores. Fíjense que acá hay polimorfismo por interfaces, porque list es una interfaz y ArrayList es un objeto, es una clase concreta, ¿sí? Así que, al igual que pasaba con el polimorfismo por herencia, donde asignábamos un objeto a una clase que no era la misma, sino que estaba más arriba en la jerarquía de clases, aquí puedo hacer esto, que es asignar un objeto a una referencia de tipo interfaz. Bueno, eso es recomendado porque puede ser que necesitemos cambiar la implementación aquí
y no tenemos que cambiar todo el código en todos lados, digamos, o sea, no tenemos que cambiar todos los lugares donde hicimos el new de ArrayList, sino que simplemente con mantener la interfaz list sería menos trabajo. Bueno, esta clase de jugadores admin abstract tiene el método agregar, que agrega un jugador a la lista, como extracto el método posición, que indica la posición en la lista que ocupa un objeto pasado por parámetro, como abstracto el método ordenar, el método ordenar que espera un comparator pasado por parámetro, lo que sería buscar los jugadores por posición. Esto aquí la intención de este método es demostrarles cómo verificamos igualdad de enumeraciones, y un método toString que lo que hace es concatenar en un único string todas las instancias de jugador que están almacenadas en jugadores list. Bueno, entonces para completar la implementación de esa clase abstracta, lo que vamos a hacer es construir una concreta que se llama jugadores admin, y lo primero que vamos a hacer es poner extends jugadores admin abstract. Bien, hecho eso, me va a pasar lo siguiente, ¿sí? Me va a decir que todos estos métodos son los que tienen la implementación pendiente, y lo que va a hacer NetBeans es agregarme una línea que arroja una excepción que dice que el método todavía no está soportado, o sea, como que no hicimos todavía la operación. Bien, vamos a cortar ahí en este video y vamos a, en el próximo, hacer la implementación de cada uno de estos métodos y ver cómo funcionan las interfaces que de las que estuvimos hablando. Nos vemos, chau chau.